Rusia pretendía hace un año una inmediata caída en Ucrania en manos del ejército ruso, pero se encontró con una feroz resistencia. Ucrania ha logrado mantenerse en pie a pesar del frío, de los continuos cortes energéticos y del desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Y entre medio ha surgido con fuerza una figura de renombre mundial, Volodymyr Zelensky. 24 de febrero de 2023, la bandera de Ucrania ondea en la Plaza Maidán de Kiev. La gente se dirige a sus trabajos, el tráfico fluye, funcionan los servicios públicos, las mascotas salen a pasear. Estoy feliz de que nuestra capital siga en pie por ahora y seguirá en pie, confía este residente. Un año después, la población sigue con su día a día, pero con la mente siempre puesta en quienes se juegan la vida por defender el país. En este momento hay que animar a nuestros soldados que se están congelando en el frente. Recibo una pensión y el dinero que me sobra lo dono al ejército, comenta Anatoly. Jersón, sur del país, aquí todavía tratan de volver a la normalidad 3 meses después de la retirada de las tropas rusas. Es simplemente un crimen. Aquellos que hacen esto no son más que criminales, opina Vyacheslav a sus 82 años. La población sigue soportando aquí bombardeos casi diarios. La red eléctrica es reparada una y otra vez por los técnicos. En los supermercados, poca comida. La ayuda humanitaria sigue siendo imprescindible en este punto del país. En el lado ucraniano de Zaporilla reina el optimismo a pesar de ser una de las zonas más afectadas por el conflicto. Nuestras propiedades han sido destruidas y muchas personas han muerto, pero creo que debemos apreciar lo que nos rodea, afirma Matvey. Kiev, Jersón y Zaporilla son solo 3 ejemplos de la resistencia del pueblo ucraniano un año después de ser invadido. Fue un año de resistencia, de compasión, de valentía, de dolor, de esperanza, de perseverancia, de unidad, de una feroz invencibilidad. Hemos sobrevivido, no hemos sido vencidos y haremos todo lo posible para ganar este año, asegura el presidente Zelensky en este desafiante mensaje. Una victoria que pasa por contener los reiterados ataques rusos en el Donbass. Si entregamos Bakhmut será muy difícil para nosotros más adelante. No podemos entregarla bajo ninguna circunstancia, así que aguantaremos, afirma convencido este operador de tanques. Un miembro del grupo Wagner afirma que sus hombres están ya a tan solo 400 metros de esta estratégica ciudad ucraniana. En ese avance, la artillería rusa sigue provocando víctimas civiles. Bueno, un gesto coincidiendo con este aniversario que nos muestra los apoyos de uno y otro bando. La Asamblea General de la ONU reclamó por amplia mayoría el cese de las hostilidades y la retirada de las tropas rusas. La Unión Europea y Estados Unidos son los principales valedores de esta resolución que contó con el respaldo de esos 141 países repartidos por todos los continentes. Merece la pena fijarnos en los 7 que votaron en contra. Por supuesto, la propia Rusia, la que se sumaron Nicaragua en América, Malí y Eritrea en África, sus aliados bielorrusos, además de Siria, Irán y Corea del Norte en Asia. Y estas imágenes que ven son de la votación de ayer. De ella se abstuvieron 32 países, entre ellos algunos con un peso importante como India, China o Sudáfrica. El resultado tiene mayor carga simbólica por el desembarco de hasta 25 ministros de Exteriores en la Asamblea General, pero ha sido similar al de las 2 votaciones anteriores. La primera cuando empezó la invasión hace un año, la segunda el pasado mes de octubre. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha negado que estemos en otra guerra mundial, pero sí ha hablado de una guerra mundializada por los apoyos que recibe Ucrania de diferentes países. Bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? A un año de guerra en plena Europa. Juan Carlos Pereira es doctor en Historia Contemporánea y de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. ¿Qué tal, señor Pereira? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un año después pareciera que Rusia ha conseguido justo los objetivos contrarios a los que buscaba. Una Ucrania más alejada de ellos,
una OTAN Occidente en torno a una cierta galvanización, revitalización incluso de la OTAN en este caso, y un empobrecimiento económico de Rusia. ¿Usted cree que este escenario de alguna manera estaba dentro de los planes del régimen ruso? No, por supuesto que no. Según los planes de Rusia, la guerra no podía durar más de un mes o un mes y medio, y llevamos un año y todavía lo que falta, ¿no? Realmente yo creo que eso demuestra varias cosas. La primera es que, como siempre, en fin, los que estudiamos algo de historia de Rusia hemos comprobado, muchas veces lo que se dice de Rusia es, si me permite la expresión así coloquial, un bluff. Es decir, aparentemente era el segundo, el tercer ejército más poderoso del mundo, el que disponía de una mejor infraestructura, de unos mejores soldados, y se ha demostrado que no es así, que incluso ya están utilizando armas de los años 60. Además de la cantidad de bajas que ha habido, de la insubordinación, de la huida de mucha gente. Y luego, en segundo lugar, es que, claro, los estrategas rusos no pensaban ni en cómo iba a responder los ucranianos, ni cómo iba a responder a Occidente, porque pensaban que, igual que ocurrió con Crimea, no iban a reaccionar de una forma tan contundente, y naturalmente se han encontrado con una gran sorpresa, y el hecho es que Putin, pues en el último discurso no ha podido decir que ha triunfado en casi nada, sino que ha retrocedido con respecto a cómo comenzó la guerra. O sea que realmente Rusia, el problema que tiene es que es una potencia y tiene un líder muy orgulloso, y es imposible que acepte una derrota, con lo cual la solución es bastante complicada. Claro. Usted es doctor en historia. Llama la atención las constantes referencias a la Rusia de los zares, en un momento dado, sí, o al régimen soviético, ¿no? El comunismo soviético, como grandes referencias de Rusia. A mí me llama la atención porque fueron épocas en que los ciudadanos realmente no podía decirse que fuesen felices o que fuesen considerados por el régimen. Pues mire, yo siempre cuando explico este tema lo comento como una característica de este país, ¿no? Que a pesar de los cambios que ha habido de los zares, de la época soviética, de la época democrática y ahora de la etapa autoritaria que tiene, son más importantes los rasgos de continuidad que de ruptura. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la existencia de un liderazgo permanente, llámese como se llame, zar, secretario del Partido Comunista, presidente de la República. Hay un elemento de continuidad también, que es la inseguridad que tiene ese país con respecto a las cantidades de fronteras que tiene. Es un país que se siente muy inseguro de que puede ser invadido por cualquier país o cualquier coalición de países. Es un país en el que realmente hay una complicada integración nacional, en tanto en cuanto es un país que llegó a tener 100 nacionalidades distintas, y es muy complicado unificar ese país, a no ser que sea por la fuerza. El ejército es un elemento clave. Y fíjese, incluso un elemento de continuidad que se ha repetido ahora, como la época de los zares, ¿no? Los zares o el secretario del PQS o el presidente siempre ha tenido dos apoyos fundamentales, que han sido la Iglesia ortodoxa y el ejército. En la época soviética, lógicamente, la Iglesia ortodoxa no podía ser porque estaba prohibida, y estaba el Partido Comunista y el ejército. ¿Qué ha hecho ahora Vladimir Putin? Pues lo mismo, apoyarse en la Iglesia Católica y apoyarse en el ejército. Son los dos fundamentos de poder que ya tenían los zares, desde Pedro I el Grande, y que continúan así. Y así podemos continuar con muchos elementos de continuidad, y sobre todo esa idea de que Rusia es un país, diríamos, insatisfecho con el territorio que tiene y que quiere expansionarse, porque quiere expansionarse para defenderse de lo que ellos llaman un cerco internacional. Llámese como se llame, llámese OTAN, llámese grande potencia, llámese una coalición, como usted quiera. Y se repite. Es que la historia de Rusia / Unión Soviética / Rusia es más bien la historia de la continuidad que la historia de la ruptura. Es otra paradoja. Y aquí se repite. Es otra paradoja. ¿Sí? El país más extenso en territorio de todo el mundo quiere expandirse. Todavía quiere expandirse más, ¿no? Pues ¿sabe lo que pasa? Que quiere expandirse por una razón muy clara, porque quiere tener una especie de, vamos a llamarlo, de territorio colchón, ¿vale? En el que puedan dirimirse las diferencias entre las grandes potencias, ¿no? Quiere extenderse ya sea pues por la zona de la Europa del Este, o quiere expansionarse por ejemplo por
cuando se expandió por Afganistán. Es decir, territorios que le pueden servir de freno y de lugares donde puede provocar enfrentamientos con los países que amenazan a Rusia, y por eso lo han querido hacer. En este caso, lo que está intentando Putin es recuperar los antiguos territorios de la Unión Soviética. Ya lo ha conseguido con Bielorrusia, lo ha conseguido ya con algunas de las potencias asiáticas, de los países asiáticos, de Azerbaiyán y demás. Y ahora, claro, Ucrania, tenga en cuenta que Ucrania, que esto es algo que a veces se olvida, es una de las 3 repúblicas fundadoras de la Rusia histórica, que es Ucrania, que es Bielorrusia y que es Rusia. Por lo tanto, Ucrania no es Moldavia, claro, ni es no sé, Georgia, sino que es una de las 3. De hecho, los 3 colores que tiene la Rusia actual representan a cada una de las 3 repúblicas. Por lo tanto, no es perder cualquier república, no es perder cualquier territorio. Es uno de los territorios, digamos, fundacionales del Imperio Ruso y de la Rusia actual. Claro, y ahí el gran valor que tiene. Claro, lo que llaman la Rusia trina, ¿no? Aparte de la Gran Rusia, que sería también Bielorrusia y Ucrania, a la que me temo han alejado, no sé si definitivamente, pero muchísimo, desde luego. Habrá que ver lo que ocurre. Claro. Pues gracias, Juan Carlos, por explicarnos un poco esta mentalidad desde el punto de vista colectivo de Rusia frente a esta situación. Gracias por atendernos. Buenos días. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.